Sobre la roca del monte Moria se erguía la morada de Dios, un tesoro que el mundo envidiaría. Ningún martillo sonó en su construcción. Las piedras llegaron perfectas, talladas en silencio en la cantera. El interior era oro puro. Cada superficie, cada mueble, cada hebra de cortina relucía con riqueza inimaginable. Detrás del velo vivía la presencia de Dios. Ningún hombre entraba y vivía, salvo el sumo sacerdote. El arca de la alianza descansaba en perfecta oscuridad. Dentro, las tablas de piedra grabadas por Dios. Los profetas lo habían advertido por generaciones. Ahora el ejército de Babilonia avanzaba desde el norte. Nabucodonosor II había destruido naciones enteras. Judá era la próxima pieza en su tablero de conquistas. La primera deportación llevó a los nobles y jóvenes. Fue una advertencia que Judá no supo escuchar. El templo fue saqueado por primera vez. El oro de Salomón comenzaba su viaje hacia Babilonia. El año 587 a.C. El asedio final comenzaba. Jerusalén no sabía que su mundo terminaría. Para romper las murallas de Jerusalén hacían falta maderos gigantes. El ariete exigía el árbol más resistente. Cada flecha era forjada en el propio campamento. Millones de puntas de hierro esperaban dispararse contra Sión. La rampa de asedio creció metro a metro, construida con sudor y sangre de miles de hombres sometidos. Cada bloque pesaba toneladas. Sin maquinaria moderna, solo cuerdas, palancas y miles de cuerpos agotados. El ariete de bronce era el arma definitiva. Su cabeza había roto murallas de piedra en toda la región. El primer golpe resonó en toda Jerusalén. Cada ciudadano supo en ese instante que los muros cederían. Los defensores de Sión pelearon con todo lo que tenían. Pero eran pocos, hambrientos, y el enemigo era inmenso. Babilonia no tenía prisa. El asedio era una ciencia perfectamente ejecutada. Solo era cuestión de tiempo. La muralla cedió. En ese instante, 4 siglos de historia israelita comenzaron a derrumbarse con ella. Babilonia entró por la brecha como agua por una grieta. Nada en Jerusalén podría detenerlos ya. El patio exterior cayó. Los babilonios vieron por primera vez la riqueza de bronce que los esperaba. Las columnas de Jaquín y Boaz habían custodiado el templo por 4 siglos. Cayeron en minutos. El bronce sagrado fue partido en trozos. Cada fragmento sería refundido en Babilonia para gloria del rey. El mar de bronce había consagrado a los sacerdotes por generaciones. Babilonia lo derrumbó en horas. Cada pedestal de bronce era una obra de arte. Los babilonios los tumbaron sin contemplación, sin reverencia. El bronce del templo llenó carro tras carro. Toneladas de metal sagrado salían de Jerusalén hacia el este. Ningún soldado extranjero había pisado jamás este suelo dorado. Los babilonios lo cruzaron sin temor. El lugar más sagrado del mundo había sido violado. Ante el arca, incluso el soldado babilonio se detuvo. La menorá de oro puro pesaba 1 talento. Se necesitaron 4 soldados para moverla 1 solo metro. El cedro sagrado quedó desnudo. Generaciones de oro martillado fueron arrancadas en una sola mañana. Los escribas babilonios catalogaron cada pieza con precisión. El tesoro de Dios se convertía en inventario de guerra. El arca de la alianza fue sacada del lugar santísimo. El corazón de la fe de Israel a manos extranjeras. Nabucodonosor ordenó quemar el templo. El cedro de 400 años ardió como paja seca en segundos. El templo de Salomón ardió durante días. Su humo se vio desde el Mar Muerto hasta las colinas de Judá.
El oro fundido corría por las grietas de las piedras. Los babilonios lo recogieron hasta la última gota. Cada vasija sagrada fue embalada con precisión babilonia. El tesoro de Salomón, catalogado y sellado. El último sacerdote miró partir el tesoro de Dios. Su mundo había terminado. El exilio había comenzado. Las murallas de Jerusalén fueron demolidas piedra por piedra. Babilonia no quería que ningún muro inspirara resistencia. Las columnas del pórtico cayeron como los gigantes que eran. Con ellas, el símbolo de la monarquía israelita. Hasta los cimientos fueron removidos. Bajo las piedras, los sacerdotes habían ocultado tesoros secretos del templo. El sumo sacerdote Seraías fue ejecutado en Ribla. El liderazgo espiritual de Israel fue decapitado ese día. La sal fue esparcida sobre las cenizas. Una maldición antigua. Que esta tierra no diera fruto por generaciones. El palacio de Salomón, con sus 45 columnas de cedro, ardió en la misma noche que el templo. El inventario del tesoro de Salomón fue tallado en arcilla. Nunca antes tanta riqueza sagrada había sido saqueada. Cuando Sión desapareció en el horizonte, los judíos supieron que nunca más serían los mismos. Donde estuvo la ciudad de David, solo quedaban cenizas. El silencio era absoluto, devastador, permanente. Cruzar el Jordán fue cruzar el límite de todo lo conocido. Cada paso los alejaba de la tierra prometida. El desierto sirio devoró a los más débiles. El camino al exilio era ya un camino de muerte lenta. Cuando vieron el Éufrates, algunos lloraron. No de alegría, sino porque comprendieron que el exilio era real. Babilonia era un mundo diferente. Sus murallas azules y doradas los aplastaron con la grandeza del poder humano. Los tesoros de Salomón entraron al palacio de Nabucodonosor. El viaje de 1000 kilómetros había terminado. Nabucodonosor contempló el tesoro de Israel. Para él era botín. Para los judíos era el corazón de su fe. Los utensilios sagrados del templo descansaron en silencio en Babilonia, lejos de Israel, lejos de Dios. Los artesanos judíos fueron asignados a los talleres reales. Sus manos construirían la gloria de Babilonia ahora. A orillas de los ríos de Babilonia, lloraron. ¿Cómo cantar al Señor en tierra extraña? Las manos que forjaron el bronce del templo ahora forjaban la gloria de Babilonia. La habilidad sobrevivió al exilio. Los escribas judíos aprendieron la lengua de sus captores. La supervivencia del exilio dependía del conocimiento. Sin templo y sin tierra, la Torá se convirtió en la patria portátil del pueblo de Israel. El bronce sagrado del templo fue fundido. Su forma desapareció para siempre, convertido en gloria de Babilonia. El desfile triunfal de Babilonia mostró al mundo el botín del templo de Salomón. La victoria era total. Los escribas babilonios registraron cada detalle. La destrucción de Jerusalén quedó grabada en arcilla para siempre. Jeremías había profetizado 70 años de exilio. Los fieles esperaron. La fe más pura nació en el cautiverio. En el destierro, Ezequiel vio la gloria de Dios alejarse del templo destruido. Dios no había sido vencido. Belsasar usó los vasos sagrados del templo para beber vino en su banquete. Profanó lo que era de Dios. Una mano escribió en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu reino ha terminado. Things here. God has numbered your kingdom. You have been weighed and found wanting. Your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Esa noche Ciro el Grande tomó Babilonia sin batalla.
El imperio que destruyó el templo cayó en horas. Ciro de Persia entró al salón del tesoro babilónico. Ante la menorá, dio la orden que cambiaría la historia. Toda Lolua. El decreto de Ciro fue el milagro impensable. 5.400 utensilios sagrados fueron devueltos. Ciro ordenó que el tesoro de Dios regresara a Sion. 30 copas de oro. 1.000 platos de plata. Cuenta completada. El mismo camino, en sentido contrario. Esta vez lloraban de alegría. 70 años después, Israel volvía a casa. Piedras rudecentes lloraron. Piedras eso. Antes de levantar un solo muro, reconstruyeron el altar. El fuego sagrado volvió a subir al cielo desde Sión. La primera piedra del segundo templo fue colocada con gritos de júbilo y lágrimas mezcladas en el mismo momento. Los ancianos lloraron. El segundo templo nunca tendría el arca, ni la gloria de Dios, solo la promesa de su regreso. Las manos del exilio construyeron el segundo templo, sin oro en las paredes, pero con una fe forjada en el sufrimiento. El mismo cedro del Líbano, los mismos artesanos. La memoria de los padres guiaba las manos de los hijos. La menorá de oro volvió a arder en el templo. 50 años en Babilonia no habían apagado su llama eterna. El arca no estaba. El lugar santísimo del segundo templo estaba vacío. La gloria había partido con el exilio. El segundo templo fue dedicado con lágrimas y cantos. Jerusalén respiraba de nuevo. La historia no había terminado. ¿No es esta la gran Babilonia que construí? El mismo rey que destruyó el templo fue humillado por Dios. Vivió como bestia hasta reconocer al Altísimo. El monte del templo sobrevivió. Las mismas piedras que vieron la destrucción ahora sostenían la restauración. Las piedras recordaban todo: la gloria, el fuego, el exilio y el regreso. Las piedras de Sión todo lo guardan. El amanecer sobre el segundo templo fue el amanecer de un pueblo renacido. La fe había sobrevivido a todo. Estas piedras aún existen. Tocadas hoy, guardan en silencio el peso de toda la historia bíblica. Nabucodonosor quemó el templo. No pudo quemar la Torá. La palabra de Dios sobrevivió al mayor ejército. La menorá ardió de nuevo en Sión. Su luz era la misma de antes del exilio. Nunca se apagó en el corazón del pueblo. Destrucción en 587, exilio, regreso en 538, segundo templo en 516. La historia de Dios nunca se desvió del plan. El templo fue destruido, pero la promesa no. Dios había prometido un futuro a Israel, y ese futuro llegó. Los vasos sagrados volvieron a Sión. Ni el oro ni el fuego tenían poder sobre lo que Dios había consagrado. El camino del exilio quedó vacío. Solo las huellas en la piedra recuerdan el peso de un pueblo que sufrió y sobrevivió. Jerusalén, destruida y reconstruida, saqueada y restaurada, eterna no por sus piedras, sino por su promesa. La fe transformada en piedra, en fuego, en exilio y en regreso. Esto es lo que Dios construye con la historia humana.